alabando al Señor, glorificando su nombre, dando gracias por las madres, y también el tema está muy relacionado a mujeres. De hecho, el tema que hemos colocado al mensaje de hoy es mujeres determinadas. Y aunque dice mujeres determinadas y el tema parece ser clasista o como muy, todos los hombres nada que ven, déjenme decirle que también va para usted, hombre que está aquí, tú que nos escuchas por las redes. ¿Por qué? Porque los principios de la palabra son principios para todos, hombres, mujeres, niños. Así que aunque en esta hora voy tal vez a inclinarme un poquito más por las mujeres, no quiere decir que el mensaje no es para todos. Mujeres determinadas. Y cuando pensamos en la determinación, pensamos en valentía, pensamos en riesgos. De hecho, cuando busqué en el diccionario, el término determinada va asociado a cuando alguien es osado. Alguien osado es como, en buen dominicano, fresco. Es como atrevido, es como una persona que está decidida a actuar con valentía, resuelta. Y lo opuesto a determinada es cuando hay indecisión, duda, cuando hay muchas veces esa situación de no saber qué hacer. Pero hoy la palabra de Dios en nuestras vidas es que seamos determinados, es que seamos firmes. Y yo quiero resaltar dos porciones de la palabra. Una nos vamos al Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento. La del Antiguo Testamento se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 1, verso 6. Y vamos a resaltar dos nombres de dos mujeres que cambiaron la historia. Tú tienes la potestad de cambiar la historia, pero también tienes la potestad de cambiar tu historia. Esta primera porción que vamos a ver, vamos a analizar cómo estas dos mujeres, que son muy pocas, tal vez renombradas, son dos nombres un poquito raros. Vamos a ver que el libro dice en el libro de Éxodo capítulo 1, verso 6. Ahí comienza a hablar de cuando el pueblo de Israel, en un momento cuando luego de la muerte de José, recuérdense que José llegó a ser el segundo en Egipto, muy conocido gobernador de Egipto con una potestad grandísima, y luego al pasar el tiempo, luego que José muere, la palabra resalta que el nuevo faraón no conocía. Llegó un nuevo rey que no conocía a José y los hechos que habían dado. Y vamos entonces a ver el verso 8 donde dice: luego subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos, ni toda la influencia que había tenido. El rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan. Resalta, ponlo en negrita, idear un plan. Faraón comenzó a planear, a planificar, a levantar algunas estrategias. ¿Para qué? Lo dice ahí mismo, para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Había un pueblo de Israel que ya no tenía la incidencia a nivel del gobierno del faraón, pero que estaba ahí y que la palabra señala que estaba en crecimiento. Y Faraón dice que ideó un plan y comenzó a decir: si no hacemos nada y estalla una guerra, él comenzó a ponerse chivo porque dijo: este pueblo está creciendo demasiado. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. En el verso 12 dice: sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión a los israelitas. En el verso 14 dice: les amargaban la vida, forzándolos a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. Una realidad tortuosa, una situación para nada halagüeña para este pueblo. Dice que le torturaban, le amargaban la existencia. Era como que no te podía ver tranquilo porque es que tú estás creciendo, y el crecimiento de ese pueblo representaba cierta precaución para los egipcios. Tenían ciertos temores, había como cierta alerta con esto, y la palabra señala que el faraón ideó un plan: tengo que hacer algo, tengo que frenar esto. Hasta ahí una situación para nada buena, y quisiera que vayamos viendo nuestras vidas hoy, como muchas veces estamos literalmente en una situación como esta, de mucha situación temerosa, de dolor, de tristeza, de escasez,
de situaciones personales, familiares, económicas, una condición que era real, que estaba pasando. Ahora bien, en el verso 15, entonces, aparecen las dos primeras personajes que hoy quiero resaltar. Y dice el verso 15, después el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas. Cifra y Púa, en otra versión dice Fua o Púa era ella. Cifra y Púa eran dos nombres de dos mujeres que eran parteras de las hebreas y jugaron un rol importantísimo en la historia. ¿Qué hizo Faraón? Se acercó a ellas y les dijo, cuando ayuden a las mujeres hebreas, recuérdense que él ideó un plan. En el parto, oigan qué plancito se le ocurrió al faraoncito presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla vivir. ¿Por qué? Porque si era niño podía ir a la guerra y entonces el miedo que tenía Faraón era que si el pueblo crecía podía irse en contra. Pero si es niño la pueden dejar vivir, si es hembra. Sin embargo, y aquí viene uno de los textos principales de esto, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras. ¿Y por qué hicieron esto? Les preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Verso 20, por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Esa misma verso en la versión nueva 1960 dice, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. ¡Wow! Si nos vamos de atrás para adelante y podemos hoy aplicar cómo nuestras vidas, cuando logramos entender que cuando le temo al Señor, va a haber una prosperidad para mi vida, va a haber una prosperidad para mi familia. Y cuando hablo del término prosperidad, en este contexto no estoy hablando exclusivamente de tener mucho dinero, porque a veces cuando vemos prosperidad vemos símbolos de peso y esa no es la idea. Cuando hablo de una prosperidad, hablo de una bendición que es de manera integral. Hablo de una bendición que es espiritual, que es emocional, que es física, que también es económica, que es en todos los órdenes. Y la palabra aquí menciona a estas dos mujeres que cambiaron dependiendo de su actitud, dependiendo de su respuesta, la historia iba a cambiar. Porque si por el contrario hubieran tomado miedo, temor del faraón y dijo, oye, no es cualquiera que me lo está pidiendo, es el faraón, y se hubieran unido a ese plan inicial, imagínense qué hubiera pasado. Pero en medio de eso, en medio de esa realidad, en medio de esa situación, en medio de ese plan maquiavélico, por así decirlo, un plan de muerte que Faraón le propuso, ellas se separaron y la palabra resalta tan claramente por cuanto temieron a Jehová. ¿Cuántas veces en nuestras vidas tenemos que tomar decisiones? Decisiones, siempre estamos tomando decisiones. Usted se levantó hoy y tenía la decisión o de venir o quedarse. Usted va a salir ahorita y tiene la decisión o coge para allá o coge para acá. La vida misma es decisión. Pero ustedes saben cuál es la diferencia, que hay decisiones que llevan a la vida y hay decisiones que llevan a la muerte. Estas mujeres, si hubieran tomado en esa oportunidad que tuvieron de decidir, de hacerle caso al faraón y unirse a él, hubieran producido muerte, hubieran producido un daño a nivel de ese pueblo. Pero por el contrario, la palabra resalta que cuando nacían los varones lo dejaban vivo, y eso habla de una mujer valiente, eso habla de una mujer arriesgada, eso habla de una mujer osada, eso habla de una mujer que contrarrestó el deseo del rey en ese momento. ¿Cómo nosotros ver eso como un tema de acción y consecuencia? Y todo en la vida nos lleva a consecuencias. Lamentablemente, muchas de las situaciones que hoy estamos viviendo fue por malas decisiones que tomamos semanas o años anteriores a lo que estamos viviendo hoy. Y eso nos pone, hermanos, a pensar cómo nosotros hoy, el día de hoy, Dios me da la oportunidad de tomar decisiones de vida. Decisiones que la tomo hoy, pero que van a repercutir en el futuro.
decisiones que tomo hoy que me permiten a mí no solamente bendecir mi vida, porque esta mujer, aparte de bendecir, la palabra señala que prosperó su familia. Decisiones que hoy yo tomo que caen automáticamente y las consecuencias caen en las personas que están a mi lado. ¿Cómo nosotros entender esto? Cifra, Fua, Púa, mujeres que pudieron haberse quedado de bajo perfil, pero que la palabra hoy la resalta por una decisión acorde a que temían a Dios. Por cuanto temían a Dios, Jehová les dio su propia familia, Jehová prosperó su caminar, Jehová bendijo su familia, aleluya. Por el otro lado vemos el caso de una mujer en el Nuevo Testamento que se encuentra en el libro de Marcos capítulo 5, verso 25. Y dice la palabra, una mujer de la multitud, hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. Y no sé si ustedes pueden ir haciendo la comparación. Otra decisión difícil, otra situación difícil, otra condición difícil en la cual esta mujer estaba pasando. Pero ella había, dice el verso 27, había oído hablar de Jesús. Así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Y quiero quedarme ahí un momentico para dar un poco de señalizar algunos de los aspectos que aquí se mencionan en cuanto a la realidad de esta mujer. Las mujeres que estamos aquí se nos hace fácil entenderla porque todos los meses nos visita por ahí alguien que 4, 5, 6 días literalmente estamos sangrando, algo normal que Dios nos hizo así, ya todos sabemos el por qué. Ahora bien, cuando nos entendemos lo incómodo que es esa semana a veces para nosotros en muchísimas cosas que nos limita, en muchísimas cosas que tal vez quisiéramos hacer y nos limita, hasta el tema de humor nos cambia, hasta el tema físico, tú te sientes pesado, es una condición difícil. Imagínense mujeres que están aquí, tener eso que nosotros vivimos todos los meses por 12 años de manera ininterrumpida. A mí como que hasta blanca me pongo de pensarlo. 12 años donde esta mujer tenía un sangrado continuo, dice la palabra. 12 años que la palabra resalta que esta mujer estaba en un sufrimiento. 12 años que inclusive los recursos económicos que ella tenía lo había gastado en muchísimos médicos, en muchísimos lugares, buscando respuesta y solución a su situación. 12 años donde cada vez que iba a un médico, en vez de mejorar, venía peor. Situación difícil. Y cuando me veo entonces a mí y me digo, situación, ¿qué tiempo tengo en esta situación que literalmente me siento que no voy a dar más? ¿Qué tiempo tengo en esto? Tal vez algunos dirán, tengo meses, tengo 5, tengo más de 12 años. No sé, cada uno de nosotros tiene una historia particular. Pero dentro de esa historia, en esa realidad, hay una palabra de Dios a tu vida en esta mañana. Y es que tengas la determinación y es que tengas la valentía de entender que cuando nosotros venimos y nos acercamos confiadamente, porque la palabra aquí dice que esta mujer es verdad que tenía una condición, es verdad que tenía una situación que literalmente no podía más, pero ella también tuvo la oportunidad de decidir y volvemos a la decisión. Podía hacer dos cosas, o una decisión de muerte en la cual ella decía, yo me voy a quedar aquí ya, tiré la toalla, me voy a resignar, porque es que ya tengo 12 años intentando, porque es que ya estoy agotada y a veces en esos procesos nuestros agotamientos se hacen en todos los lados, emocional, espiritual, físico, económico. Tú dices que ya no puedo más. Esta mujer pudo haber tomado la decisión de quedarse a morir, ya yo voy a esperar que me voy a desangrar y algún día. Dice la Biblia que ella como que escuchó hablar de un Jesús que hacía milagros. Ella escuchó hablar de un hombre que podía parar en ese momento la situación que tenía. Y dice ahí como la palabra que cuando ella pensó y dijo, ella ideó un plan. Tal cual lo hizo Faraón con los israelitas que ideó un plan, pero esta mujer ideó un plan. Hay planes que tú y yo tenemos que idear. Y dependiendo del plan que tú idees, por ahí vas a coger.
Ella pensó, dice en su pensamiento, ella dijo, ya yo sé, déjame elaborar esta estrategia. Si yo toco, óyeme, qué fe tenía esta mujer. A pesar de los pesares, a pesar que inclusive pudo haber estado hasta en una depresión tirada ahí, porque es frustrante. En esa cultura, ella no podía estar ni siquiera en un aspecto social, no se le permitía. Ella pudo haber estado trancada y llorando y dijo, ya yo no puedo más, pero aún en medio de esa situación, ella escuchó una esperanza de vida. Ella escuchó algo como que la alertó y ella dijo, dice la palabra, ella pensó, si yo tan solo toco el borde del manto del maestro, yo voy a ser sana. ¿Cuál es tu idea? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué estás pensando? ¿Cuál es tu ideal? Si nos pudiéramos hoy describir en una figura o en una imagen, que yo te dé un papel hoy y te digo, colocas en ese papel con un dibujo, ¿qué tú piensas? ¿Cómo va a salir ese dibujo? ¿Cuál es ese plan? Y la palabra señala que esta mujer buscó de quien había oído, tuvo esperanza de fe, pero no solamente se quedó ahí, porque también a veces tenemos un dibujo muy bonito de nuestras expectativas, de nuestras esperanzas, y la dejamos literalmente en pensamiento. Luego que ella pensó eso, luego que ella ideó eso, dice la palabra que ella tuvo que literalmente abrirse paso, porque entre la multitud, dice, estaba entre la multitud y no era tan fácil como yo caminar de aquí a donde Joana. No, ella tuvo que escabullirse y tuvo que buscar la manera de accesar porque ella tenía una meta clara y definida. Si tan solo toco el borde del maestro. Aleluya. Una mujer determinada, una mujer osada, una mujer arriesgada, una mujer que sabía que si lo tocaba iba a lograr esa sanidad. Y dice la palabra en el verso 30, Jesús se dio cuenta de inmediato. Wow. ¿Tú sabes que Jesús tal vez no salió con esa idea de sanar a esa mujer ese día? Jesús estaba caminando, ni siquiera fue él que la llamó, mira, ven acá. No, él estaba haciendo su obra ministerial. Pero en medio de eso dice que Jesús se dio cuenta que había salido poder sanador de él y se dio vuelta. Y preguntó a la multitud, ¿y quién tocó mi túnica? Ay. Porque cuando tú te acercas, ¿se recuerdan cuál fue el pensamiento de esta mujer? Si tan solo toco la túnica, el borde, voy a ser sana. Jesús se dio cuenta que había pasado algo como raro. ¿Quién tocó mi túnica? Y sus discípulos le dijeron, Señor, pero mira la multitud, de por Dios, cuidado si tú tienes hambre, yo me imagino a uno de esos curiosos discípulos. ¿Cómo que quién? Pedro, ¿verdad? ¿Cómo que quién te ha tocado? Pero mira la multitud que te está apretujando, te está apretando para todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando, él sabía que había pasado algo, aleluya. Él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. El libro de Lucas, esa misma porción dice que Jesús dijo, alguien me tocó a propósito. Alguien produjo algo en mí, porque el ser determinado provoca. Porque cuando tú eres alguien determinado, tú, en buen dominicano, tú enchinchas que las cosas pasen. Algo pasó y Jesús se paró. ¿Qué pasó? ¿Quién me tocó? Alguien me tocó con propósito. Entonces la mujer se le acercó asustada y temblando al darse cuenta de que se había ya dado cuenta, y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y entonces él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Aleluya. Creo firmemente que cuando Dios nos da una palabra es porque está como alebrecándonos. Y hoy nos está diciendo, hey, toma una actitud con determinación, con valentía. No es que no estés en una condición, porque no, óyeme, la propuesta del Señor a nuestras vidas en esta mañana no es que nos ceguemos y que digamos todo está bien. Esa no es la idea, eso no es fe. La fe es saber que sí la cosa está mal. La fe es saber que no estoy bien.
La fe es saber que estoy enferma porque estoy sangrando. La fe es que es difícil caminar hacia allá. Pero también es la fe aquel que te da la capacidad de tener pensamientos de victoria en ti. Y no solamente pensamientos, sino tener una actitud y una acción de fe. Esta mujer no se quedó sentada. Ella dijo, yo voy a caminar hacia allá y voy a alcanzar mi milagro. Con miedo y todo. Sí, porque a veces lo tenemos. El que es arriesgado a veces tiene sus miedos. Pero cuando tiene una palabra, cuando tiene una seguridad de lo que Dios nos ha dicho, mire, camina en fe. Y esta mujer hoy nos enseña, al final, no solamente dice la palabra que al instante se detuvo la hemorragia. Fue una sanidad instantánea. No solamente que sintió una salud en todo su cuerpo, sino que al final, oigan qué palabrita le dio el maestro. Mija, vete en paz, se acabó tu sufrimiento. ¡Wow! ¿Cuántos hoy necesitan esa palabra de parte de Dios? Ve en paz. Se acabó tu sufrimiento. Se acabó el tú estar todo el tiempo achoclada, que no puedo, que mis hijos, que mi esposo, que la situación económica. No. Es que tú te levantes a pesar de tu realidad y tú digas la verdad de Dios sobrepasa en mi vida. Es que tú tengas esa fe, esa determinación de entender eso. Y entonces nos lleva a hacer algunas preguntas de reflexión en esta mañana. ¿Cuál es esa realidad por la cual estás atravesando? ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es esa condición, esa situación? ¿Cuál es? Yo no te lo puedo decir, tú y Dios sí sabe. Y Dios hoy te dice, reconoce eso que está pasando, pero no para quedarte ahí, sino para entender, entonces ir a la segunda pregunta y saber qué voy a hacer con esta decisión que tengo. Tengo oportunidad de decidir hoy. Tengo una oportunidad de muerte o de vida. Tengo una oportunidad de irme en fe, caminar claro hacia lo que Dios me está estableciendo, o me puedo quedar aquí todo el tiempo llorando y lamentándome porque allá como dice Fernando, en el 1492 allá me pasó tal y cual cosa y mi vida, ya yo tengo que tirarme aquí. O decir, es verdad que me pasó aquello, pero eso no me va a frenar. Es verdad que en este momento estoy pasando por esto, pero yo me paro y me levanto con determinación. Hoy yo me levanto con determinación. Con esa determinación que tuvo esa mujer que dijo, voy para allá porque voy a tocar ese borde. Voy seguro. Y mientras caminaba, yo me imagino que hubo personas que se le estaba hasta separando. ¿Y para dónde tú vas? Tú no puedes estar aquí. Ella no le importó, ella siguió firme. Ella dijo, hacia allá voy. La palabra resalta como al instante recibió su milagro. Mujer que estás aquí, hombre que estás aquí, ¿a dónde estás parado hoy y a dónde vas a futuro? Palabras como estas Dios nos la ponen para nosotros hacer un alto en nuestras vidas, para recargar nuestras pilas, como decimos, nuestras fuerzas, para decir aquí estoy para ti, pero necesitamos tener un lenguaje de fe, un pensamiento de fe, una actitud de fe y una acción en fe también. No nos quedemos solamente haciendo el dibujito de lo que podemos pensar. Expónlo en las manos del Señor. Dice, Señor, mira, esto es lo que tengo. Señor, mira, ordena. Señor, ven y quita. Señor, si le puse la matica que no tenía que ponerle a mi dibujo, quítala. Señor, pon tú en mi vida esa línea de tiempo que yo estoy aquí, 2025, 25 de mayo. ¿Hacia dónde voy mañana? ¿Hacia dónde voy a final de este año? ¿Hacia dónde voy? Y entendiendo que cuando tomo yo decisión, lo estoy tomando también por mi familia. Decisiones que se toman hoy no solamente me perjudican o benefician a mí en lo personal, sino a los que vienen detrás de mí.